en términos del espacio exterior y más allá, va a jugar esto, el tema de los ovnis, jugará en el cumplimiento. Quiero hablar sobre este tema que tiene que ver con los ovnis, los extraterrestres. Seguramente sabe que es noticia y ha visto esta noticia por todas partes de que por fin, vamos a decir por fin, porque recientemente estamos viendo que se publicó la noticia, la gran noticia a nivel mundial de que existen los ovnis, los objetos no identificados, que existen los extraterrestres. Sabemos que desde hace mucho tiempo nos han preparado para este momento. ¿Por qué digo eso? Y porque nosotros sabemos que desde hace mucho tiempo vemos en películas, series sobre los ovnis. Así que mentalmente nos han estado preparando por muchísimo tiempo. Imagínense desde la novela de Orson Welles de 1938, la Guerra de los Mundos. Imagínense desde cuándo se nos ha preparado mentalmente para que un día como este 2023 se ha declarado públicamente que existen los ovnis, que existen, incluso existen, dicen, y esto está por todas partes, esta noticia, que existen incluso seres, no sé si decirlo persona o no sé cómo, pero existen, en palabras de este hombre que salió a declarar, que hay seres que no son humanos, dice. Así que yo necesito hablarlo esto desde, como siempre digo, en estos podcasts que hago en relación de lo que está pasando en el mundo desde una perspectiva profética, escatológica, desde las escrituras. Así que el fenómeno ovni, en términos del pensamiento dominante, es un recién llegado a la acumulación de señales proféticas del fin de la era. A pesar de que, como dije, durante mucho tiempo ha estado en el corazón de la curiosidad física y fantasiosa, particularmente desde la invención de la radio. Y aquí es donde aparece esta novela, La Guerra de los Mundos, que sucedió realmente, fue presentada en la radio, de que iba a haber una invasión extraterrestre. Esto es Orson Welles de 1938, lo que realmente en aquel tiempo encendió la imaginación de los estadounidenses y posteriormente del resto de la humanidad, porque incluso esta historia yo personalmente lo conocí en la universidad, en la facultad, cuando estudié comunicación, la materia comunicación. Conocimos esta historia que fue real en aquel tiempo y fue algo tremendo lo que sucedió en aquel tiempo, porque todas las personas quedaron impactados. Imagínense, en 1938 alguien sale en la radio a decir que se viene una invasión extraterrestre. Imagínense la locura de aquel tiempo. Entonces, en términos del espacio exterior y más allá, va a jugar esto, el tema de los ovnis, jugará en el cumplimiento de la profecía bíblica. Y esto que usted va a escuchar aquí en este podcast, que todo esto que voy a decir y que usted va a escuchar no tiene absolutamente nada que ver con el proyecto Blue. Ese proyecto, esa teoría de proyecto Blue, que es una teoría del mundo que no tiene respaldo de las escrituras, que no tiene un respaldo, que no tiene un fundamento. Aquí todo esto que voy a hablar es desde, como dije, desde una perspectiva bíblica, de lo que dice y enseña las escrituras. Aclaro esto porque esta teoría de Proyecto Blue al final, como dije, no tiene ningún fundamento y simplemente los creyentes del Proyecto Blue quieren que
al final cuando suceda el proyecto Blue y todo el engaño y nosotros tenemos y ustedes tienen que no aceptar y rebelarse, y entonces esta teoría de proyecto Blue no tiene idea, o no, esta gente no cree en las escrituras, básicamente no son cristianos, o algunos quizás sí, pero ellos quieren como oponerse. Si sucede algo con el tema de los ovnis en el mundo, ellos quieren rebelarse. Entonces ellos lo que necesitan, esta gente de la teoría Proyecto Blue, lo que esta gente necesita urgente ahora mismo es al Señor Jesús. Ellos no tienen idea de lo que va a ser, por ejemplo, la angustia de Jacob, que se lo conoce también como la tribulación y la gran tribulación, que va a ser un tiempo donde el gobernante final va a gobernar a nivel mundial. Entonces hay mucho desarrollo en asuntos extraterrestres que se han desarrollado desde entonces. Dijimos 1938. Así que las historias, la ficción, pueden apuntar a la verdad de la manera más efectiva. Es por eso que los relatos del fenómeno ovni apuntan a una verdad que se está formando para cumplir una profecía específica. Y este cumplimiento que está teniendo lugar en relación con el fenómeno ovni, que de repente ahora está al frente y al centro. Ahora escuche este titular: guerra contra los habitantes de la Tierra. Podría decir que se basa, este titular que digo, se basa en la profecía que Juan escribió, que Juan recibió, el apóstol Juan recibió al escribir el Apocalipsis. La primera parte de esa profecía dice, Apocalipsis capítulo 12, atención, Apocalipsis capítulo 12, versos 7 al 10. Aquí vemos una guerra espacial. Y dice la palabra de Dios, y hubo guerra en el cielo, dice. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón peleó y sus ángeles y no prevalecieron. El dragón peleó y sus ángeles y no prevalecieron, tampoco se encontró su lugar en el cielo, y el gran dragón fue echado fuera, aquella serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero, fue echado fuera a la tierra, y sus ángeles fueron echados fuera con él. Apocalipsis capítulo 12, versos 7 al 10. Ahora también tenga en cuenta Efesios capítulo 6, que dice la palabra de Dios allí que nosotros los cristianos, aquellos que conocemos la revelación de Dios, que creemos en la palabra de Dios, dice allí la palabra en Efesios capítulo 6, que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldades que operan en las regiones celestes. Tenga en cuenta, primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. Tercer cielo está el reino de Dios, está donde está Dios Padre y el Señor Jesús, vamos a decirlo así bíblicamente. El segundo cielo es un piso más abajo, que es la zona espacial, donde allí navegan los astronautas, donde están las antenas, y la atmósfera sería un piso más abajo, que es lo que nosotros vemos cuando levantamos nuestros ojos y podemos ver muchas veces algún que otro avión que está sobrevolando esa zona. Ese sería el primer cielo, la atmósfera. Entonces, la siguiente parte de esto que leí de Apocalipsis 12, versos 7 al 10, la siguiente parte es más aterradora para aquellos que se van a quedar atrás después de que ocurra un evento profético que está revelado en las Escrituras, específicamente allí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 16-17. La famosa doctrina del rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. Es tremendo esto. Fíjese que dice, por ejemplo, Apocalipsis 12:12. Por tanto, ¿cómo continúa
la escritura en Apocalipsis capítulo 12. Leí el verso 7 al 10, pero presta atención qué dice el verso 12 de Apocalipsis 12. Por tanto, regocíjense cielos y vosotros que moráis en ellos. ¡Ay de los habitantes de la tierra y del mar!, dice, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo gran ira, porque sabe que tiene poco tiempo. Impresionante lo que dice Apocalipsis 12:12. Tremendo. Apocalipsis capítulo 12:12 es una gran revelación. Así que el segundo cielo, allí donde está todo el espacio, hay un mundo espiritual que nosotros no podemos ver, pero literalmente en esos lugares, en las regiones celestes del segundo cielo, hay una guerra de la galaxia, como la película esta que tiene sus años, una guerra, como dice Efesios capítulo 6. Hay una guerra en ese lugar de ángeles que pertenecen a Dios y los ángeles caídos que son de Satanás, el diablo. Esto que fueron expulsados literalmente del jardín del Edén. Isaías 14, Ezequiel 28 puede leer. Entonces, atención, ahora es un hecho. El gobierno de los Estados Unidos divulga repentinamente, de la noche a la mañana, que sí hay razones para creer que algunos de los fenómenos aéreos no identificados son de origen no terrestre. Así que es más posible que nunca aplicar estos signos en los cielos al futuro cumplimiento profético. Esta posible aplicación de la escritura es algo que muchos estudiosos bíblicos han estado sugiriendo durante muchísimo tiempo. La principal postulación o posición bíblica se basa en una cuidadosa consideración del capítulo 12 de Apocalipsis y la expulsión de Satanás del cielo para siempre. La fuerza derrotada de Lucifer comenzará con su caída a la tierra. Ahora es interesante lo que voy a decir, porque Satanás, según el libro de Job y el libro de Apocalipsis, tiene acceso al tercer cielo. ¿Tiene algún acceso al tercer cielo? El libro de Job nos revela que Satanás se presentó delante de Dios para pedir por Job. Y en Apocalipsis tenemos la escritura que dice que Satanás nos acusa a nosotros, los cristianos. Entonces, Satanás, una vez que pierda ese acceso total del tercer cielo, va a comenzar a suceder cosas potentes allí en el segundo cielo. El ser humano, por supuesto, no va a poder jamás acceder al tercer cielo. Y Satanás tiene un pequeño permiso de parte de Dios Padre para acceder al tercer cielo todavía. Pero vemos aquí en Apocalipsis 12 que Satanás va a ser expulsado totalmente del cielo. Ya sabemos que la Escritura nos dice que el príncipe de este mundo es Satanás. El Dios de este siglo es Satanás. La Escritura dice eso. Pero lo que vemos aquí en Apocalipsis capítulo 12 es una caída total de Satanás y sus demonios. Evidentemente se ha establecido y llegó el momento y la orden ha sido lanzada. Es un hecho que existen extraterrestres. Ahora, esto tiene sentido con lo siguiente que voy a decir, con lo que también dije anteriormente con la doctrina del evento del arrebatamiento de la iglesia. Y esto tiene sentido porque para tener una explicación para la desaparición de millones de personas que se profetiza en 1 Tesalonicenses 4, verso 16 al 18, parte de la ilusión de 2 Tesalonicenses capítulo 2 de los habitantes de la tierra podría permitir que las personas sean engañadas para que crean que estos visitantes del mundo extraterrestre vienen a ayudar al anticristo y al falso profeta para arreglar las cosas. Imagínese usted cuando suceda el evento del rapto de la iglesia. Millones de personas desaparecen del mundo. ¿Qué van a decir? No, al final no fueron los extraterrestres que se llevaron a millones de personas.
pero ahora tenemos un caos en el mundo. Bueno, necesitamos de estos nuevos seres para que ayuden al gobernante final y al falso profeta. Es decir, algo se está preparando. Apocalipsis 12:12 es interesante porque podría suceder ese titular: guerra contra los habitantes de la tierra. Esto es casi de película. De hecho, será, como dice la palabra de Dios, será ay de los habitantes de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo gran ira, porque sabe que tiene poco tiempo. ¡Wow! Tremendo esto. Entonces, para finalizar, aunque el tema de los ovnis en el pasado era ficción para muchos, creo que este tema puede sentar las bases para informar sobre lo que viene en un hecho absoluto, de acuerdo con la palabra profética de Dios, en especial, atención, en especial año 2024.